Aceite guapo. Rosario Castellanos. Cuando cavaba los agujeros para sembrar el maíz en las laderas de Yalcuc, Daniel Castellanos lampó y se detuvo, fatigado. Ahora el cansancio ya no lo abandonaba. Sus fuerzas habían disminuido y las tareas quedaban, como ahora, sin terminar. Reclinado contra un árbol, Daniel se quejaba, predecía amargamente otros años de escasez y malas cosechas. Inventaba disculpas para satisfacer al dueño del terreno con quien seguiría en deuda. Pero no se detenía en la causa más inmediata de sus desgracias. Había envejecido. Tardó en darse cuenta. ¿Cómo iba a advertir el paso del tiempo si su transcurso no le había dejado nada? Ni una familia, que se disgregó con la muerte de la mujer, ni el fruto de su trabajo, ni un sitio de honor entre la gente de su tribu. Daniel estaba ahora como al principio, con las manos vacías. Pero tuvo que admitir que era viejo porque se lo probaron las miradas torvas de sospecha, rápidas de alarma, pesadas de desaprobación de los demás. Daniel sabía lo que significaban esas miradas. Él mismo, en épocas anteriores, había mirado así a otros. Significaban que un hombre, si a tal edad ha sido respetado por la muerte, es porque ha hecho un pacto con las potencias oscuras, porque ha consentido en volverse el espía y el ejecutor de sus intenciones, cuando son malignas. Un anciano no es lo mismo que un brujo. No es un hombre que conoce cómo se producen y cómo se evitan los daños. No es una voluntad que se inclina al soborno de quienes la solicitan, ni una ciencia que se vende a un precio convenido. Tampoco es un signo que se trueca a veces en su contrario y puede resultar beneficioso. No, un anciano es el mal y nadie debe acercársele en busca de compasión porque es inútil. Basta que se siente a la orilla de los caminos, a la puerta de su casa, para que lo que contempla se transforme en erial, en ruina, en muerte. No valen súplicas ni regalos. Su presencia sola es dañina. Hay que alejarse de él, evitarlo, dejar que se consuma de hambre y necesidad, acechar en la sombra para poner fin a su vida con un machetazo, incitar a la multitud para su lapidación. La familia del anciano, si la tiene, no osa defenderlo. Ella misma está embargada de temor y ansía acabar de una vez con las angustias y los riesgos que trae consigo el contacto con lo sobrenatural. Daniel Castellanos lampó y comprendió, de golpe, cuál era el futuro que le aguardaba, y tuvo miedo. Por las noches el sueño no descendía a sus ojos, tenazmente abiertos al horror de su situación y a la urgencia de hallar una salida. Insensiblemente Daniel se apartó de todos. Ya no asistía a la plaza en los días de mercado porque temía encontrarse con alguien que después atribuyera a ese encuentro un tropezón en el camino, un malestar súbito, la pérdida de un animal del rebaño. Pero ese mismo apartamiento terminaría por hacerlo sospechoso. ¿A qué se encerraba? Seguramente a fraguar la enfermedad, el quebranto, el infortunio que luego padecerían los otros. No es fácil borrar el estigma de la vejez. La gente recuerda. Cuando yo era niño, Daniel Castellanos lampó y ya era un hombre de respeto. Ahora el hombre de respeto soy yo. ¿Cuántos años han tenido que pasar? No importa la cuenta. Lo que importa son los surcos de la piel, el encorvamiento de la espalda, la debilidad del cuerpo, las canas, cuya misma rareza son un signo más de predestinación, y esas pupilas cuya opacidad oculta una virtud aniquiladora. ¿Dónde refugiarse contra la persecución sorda, implacable de la tribu? Instintivamente Daniel pensó en la iglesia. Junto al altar de las divinidades protectoras nadie se atrevería a acercarse para rematarlo. Sí, lo que Daniel necesitaba era convertirse en Martoma, un mayordomo de algún santo de la iglesia de San Juan,
en Chamula. Para lograr su propósito iba a encontrar dificultades y esto no lo ignoraba Daniel. ¿Qué méritos podía aducir delante de los principales? En sus antecedentes no había un solo cargo, ni siquiera civil, mucho menos religioso. No podía ostentar un título de pasada autoridad y además ahora había sido ya marcado por la decrepitud. Y sin embargo, Daniel tenía que convencer a todos con el calor de sus alegatos, la humildad de sus ruegos, la abundancia de sus dádivas. Pero Daniel no era elocuente. Hacía años, los años de la viudez, de la ausencia de los hijos, de la soledad, que no hablaba con nadie. Había ido olvidando lo que significaban las palabras y ya no atinaba con el nombre de muchos objetos. Para hilvanar una frase buscaba arduamente las concordancias y no lograba expresarse con claridad ni con fluidez. Al sentir fija en él la atención de sus interlocutores, un golpe repentino de sangre le sobrevenía a la garganta y se precipitaba a terminar en un tartamudeo penoso. ¿Cómo iba a presentarse a la asamblea y de qué manera iba a defender su ambición? La única posibilidad de éxito que le restaba era el soborno. Daniel Castellanos lampó y desenterró la olla de su dinero para contarlo. Con incredulidad pasaba y repasaba las monedas entre sus dedos. Siempre había tenido la certidumbre de que eran más y ahora, al verlas tan pocas y tan sin valor, no salía de su asombro. Por fin tomó un camino conocido, el de la hacienda El Rosario, de la que era peón acasillado. Don Gonzalo Urbina lo vio acercarse con desconfianza y antes de que empezara a exponer el motivo de su visita, se adelantó a reclamarle el retraso de sus pagos. Daniel tuvo que conformarse con aplacar las exigencias del Caxlán, comprometer mayor puntualidad en el futuro, pero ya no tuvo ocasión de pedir el empréstito que tanta falta le hacía. Don Gonzalo escuchaba las protestas de Daniel con un gesto de severidad fingido. En el fondo estaba contento. Desde el principio olfateó lo del préstamo y con una argucia lo había evitado. Le daba lástima a este pobre indio que no tenía siquiera un petate en que caerse muerto y cuyos hijos se negaban, desde hacía años, a reconocer las deudas que contrajera. Le daba lástima. ¿Pero dónde iba a ir a parar su negocio si se ponía a hacer favores? Primero es la obligación y luego la devoción. ¡Qué caray! Daniel regresó a su jacal desalentado. ¿A quién iba a recurrir ahora? Pensó en los enganchadores de Ciudad Real, pero desechó pronto esa idea. Ningún enganchador iba a admitir para las fincas un hombre en sus condiciones. 3 años antes, cuando quiso irse a la costa para juntar algunos centavos, lo rechazaron porque querían hombres más jóvenes, más resistentes para los rigores del clima y la fuerza del trabajo. Pero lo que el día le ocultaba se lo mostró el insomnio. Un plan que iba a proponerle a don Juvencio Ortiz. Don Juvencio, el enganchador, tenía a Daniel Castellanos en buen predicamento porque nunca le había quedado mal. Dinero había sudado para él en las fincas. Antes, cuando no era viejo, recomendaciones favorables había traído de los patrones. Don Juvencio daría crédito a sus palabras. Lo engañaría con la promesa de que el enganchado no era él sino uno de sus hijos. O quizá los dos. Pediría el anticipo y se fugaría. ¿Quién iba a encontrarlo si se marchaba de su paraje? Además, nadie tendría interés en buscarlo a él sino a sus hijos, que eran los del compromiso, y de quienes llevaría el retrato. Si los encontraban los fiscales y los obligaban a irse a las fincas, Daniel estaría contento. Justo castigo al abandono en que lo mantuvieron durante tantos años. Justo castigo a su ingratitud, a la dureza de su corazón. Don Juvencio no desconfió de las razones de Daniel. Se acordaba de este indio que en sus buenos tiempos fue un peón cumplido. Conocía también a sus hijos, pero algo le hacía rascarse inmediatamente la barbilla. ¿No había oído decir que estaban distanciados del padre? Daniel negó con vehemencia. La prueba de lo contrario la traía él en los retratos y en el encargo que le hicieron para que arreglara sus asuntos con el enganchador
y para que recogiera los anticipos. No de uno, sino de los dos, insistía Daniel. ¿Sabes lo que te pasará si me estás echando mentira, chamulita? Daniel asintió. Sabía que don Juvencio estaba en poder de su nombre verdadero, de su chulel y del guaygel de su tribu. Tembló un instante, pero luego se repuso. Junto a los altares de San Juan ya no lo amenazaría ningún riesgo. Don Juvencio Ortiz terminó por aceptar apuntando los nombres de los hijos de Daniel en sus libros. Entregó el dinero al anciano, quien se puso en camino directamente a Chamula. Allí se informó de los trámites que era necesario seguir para alcanzar el nombramiento de Martoma. Habló con el sacristán del templo, Shao Ramírez Paciencia. Asistió a las deliberaciones públicas de los principales y, en su oportunidad, hizo sonar las monedas que traía. Los demás lo miraban con un destello de burla. ¿Cómo había crecido en un hombre ya doblado por la edad, ambición tan extemporánea? Pobre viejo, quizás esta sería su última satisfacción. Mientras tanto, Daniel ponía en práctica las argucias que su malicia le aconsejaba. Se había vuelto más madrugador de lo que solía, cuando el sacristán, soñoliento y desgreñado, bajaba de las torres con sus enormes llaves para abrir las puertas de la iglesia. Encontraba a Daniel ya aguardándolo. Entraba en su seguimiento y permanecía horas y horas de rodillas ante cualquier imagen, rezando confusamente en alta voz. Hizo Daniel tantos aspavientos de devoto que eso y la esperanza de la recompensa que de él recibirían determinaron a los principales a obrar a favor del anciano. Se le concedió la dignidad de mayordomo de Santa Margarita. Ahora Daniel ya tenía, por fin, delante de quien arrodillarse, a quien hacer objeto de sus cuidados y sus atenciones más esmeradas. Ya tenía, por fin, con quien hablar. El miedo, que lo había empujado violentamente a los pies de la santa, cedió, poco a poco, su lugar al amor. Daniel se enamoró de la que sería su última patrona. Se extasiaba durante horas ante esa figura casi invisible entre el amontonamiento de trapos que la envolvían. Hizo un viaje a Jovel para comprarle piezas de chillonas telas floreadas, espejitos con marco de celuloide, velas de serafina, puñados de incienso, y del monte le traía sartales de flores. A la ceremonia del cambio de ropa de la santa, Daniel invitó a los otros mayordomos. Asistieron y se sentaron enfrente del altar, en un espacio bien barrido y regado de juncia y con el garrafón de trago al alcance de su mano. Con un respeto tembloroso, Daniel desabrochó los alfileres que sujetaban la tela y empezó a desenrollarla. Cuidadosamente dobló el primer lienzo. Entonces los mayordomos llenaron de alcohol una jícara y bebieron. Cuando el segundo lienzo estuvo doblado, repitieron su libación y lo mismo sucedió con los lienzos siguientes. Al fin la santa resplandeció de desnudez, pero ninguno fue capaz de contemplarla porque todos habían sido cegados por la borrachera. Los lienzos sucios fueron cambiados por otros nuevos y llevados al arroyo. Allí tuvo lugar la ceremonia que purificaría los manantiales y a la cual asistieron, con el garrafón de trago, todos los mayordomos. Mientras Daniel lavaba, los otros aguardaban el momento en que iban a ser convidados a tomar el agua jabonosa que había lavado la ropa de Santa Margarita. Para quitarse el mal sabor y ayudar a su deglución recurrirían al aguardiente. La borrachera era parte del ritual y todos se entregaban a ella sin remordimientos, con la satisfacción de quien cumple un deber. Daniel volvía en sí después de estas celebraciones y le sobrecogía una gran congoja. ¿Cuánto tiempo le quedaba junto a la sombra protectora de Santa Margarita? Al terminar el plazo de su mayordomía, iba a volver a la intemperie, a los peligros de afuera, y no se sentía con ánimos para afrontar la situación. Estaba muy viejo y tan cansado. Mientras tanto seguía acudiendo a la iglesia antes que ningún otro. Shao Ramírez Paciencia, el sacristán, lo observaba desde el bautisterio, intrigado. ¿Cuántas horas va a soportar así, de rodillas? ¿Y qué hace? ¿Reza?
Se le ve mover los labios, pero ni aun aproximándose se entenderían sus palabras. No parece un verdadero tzotzil. Los tzotziles rezan de otro modo. Las palabras de Daniel no eran una oración, eran algo más sencillo. Delante de su patrona le subía la plática. Nada más que asuntos indiferentes, comentarios casuales. Que si las lluvias se han retrasado, que si un coyote anda rondando por los gallineros de San Juan, y anoche dio buena cuenta de los pollos y de la señora Schmel, que si el segundo alcalde está enfermo y los pulseadores no atinan con la causa del daño. Ninguna petición, ningún reproche. Cierto que la santa, como niña, y niña atrabancada que es, descuida sus obligaciones. Abandona el mundo al desorden, se olvida de quienes se le han confiado. Pero Daniel prefiere agradecerle sus favores y pondera la cosecha, la gran cosecha que este año levantarán en el paraje de Yalcuc. Y se admira del número de niños varones que han nacido últimamente entre las familias de su tribu. Y se alegra de que regresen sanos y salvos de las fincas. Entre ellos vendrán sus hijos, a saber, casi todos los que fueron a la cosecha de café a la costa. De sí mismo nunca hablaba Daniel. ¿Qué podría decir? Era viejo y a Santa Margarita no iban a divertirle las historias de cuando ha. Y aunque hiciera por recordarlas, su memoria confundía personas, trastocaba lugares. ¿Qué iba a pensar la señora? Que Daniel desvariaba, que era un embustero, que estaba chocheando. En estas y otras razones, las velas que había traído Daniel en la madrugada se consumían. El día terminaba, tan pronto, y Daniel aún no ha dicho lo que quiere decir, pero se despide con la promesa de volver mañana, porque ya el sacristán, Shao Ramírez Paciencia, está sonando las llaves, las enormes llaves del portón, y es seña de que va a cerrar. Daniel se decía a sí mismo al salir, de mañana no pasa, le cuento mi pena a Santa Margarita y le pido un milagro, el milagro de que yo no tenga que volver a Yalcuc, de que yo siga siendo su mayordomo, siempre, siempre. Pero cuando mañana era hoy, una especie de timidez paralizaba la lengua del anciano y no la dejaba suelta más que para referir nimiedades ajenas, para balbucear letanías incoherentes. Una tarde, en que había asistido junto con los otros mayordomos al cambio de ropas de San Agustín, la embriaguez lo arrastró, frenético, desmelenado, gesticulante, hasta el altar de su patrona. A gritos la instaba para que lo protegiese contra la persecución de la gente de su tribu, para que lo guardase de una muerte infamante, para que le proporcionara los medios de permanecer aquí, con el cargo de mayordomo, un año más, aunque fuera un año más. Al día siguiente Daniel tenía la confusa sensación de que su secreto ya no lo era para Santa Margarita. Se aproximó a ella esperando encontrar un signo de benevolencia, pero la santa continuaba inmóvil dentro de sus pesadas vestiduras, desentendida de lo que acontecía a su alrededor. Daniel comenzó a hablarle en voz baja, pero inconteniblemente fue enardeciéndose hasta aullar, hasta golpearse la cabeza con los puños cerrados. Sintió que una mano le sacudía el hombro. Era el sacristán. ¿Para qué gritas, Tatik? Ninguno te oye. Daniel escuchó esta aseveración con el mismo escándalo con que se escucha una herejía. El sacristán, el hombre que rezaba la misa de los santos en el tiempo de su festividad, se atrevía a sostener que los santos no eran más que trozos inertes de madera, sordos, sin luz de inteligencia ni de bondad. Pero Shao, ansioso de exhibir sus conocimientos, agregó: «Fíjate en la cara de Santa Margarita. Es blanca, es ladina, lo mismo que San Juan, que Santo Tomás, que todos ellos. Ella habla Castilla. ¿Cómo vas a querer que entienda el tzotzil?» Daniel quedó atónito. Shao tenía razón, y a partir de entonces trató de recordar las únicas palabras de español que antes, cuando estuvo en las fincas, cuando comerciaba con los marchantes de Jovel, llegó a pronunciar. Pero no, eran inútiles. Ninguna expresaba su desesperación,
su urgencia de socorro. Shao volvió a acercarse con sus consejos. ¿Quieres hablar Castilla, Martoma? Hay un bebedizo que sirve para eso. Yo lo tomo cuando tengo precisión. Se llama aceite guapo. Lo venden en las boticas de Jovel, pero hay que llevar la paga, bastante paga, porque es bien caro. Daniel Castellanos Lampoy echó mano de las limosnas que los fieles daban a su patrona y emprendió el viaje a la ciudad. Anduvo tonteando hasta que dio con la botica en la que atendieron su pedido. Esperó pacientemente a que todos los demás fueran despachados, aunque él hubiera llegado antes que nadie. Soportó con humildad los malos modos y las burlas de los dependientes. Aceptó sin protestar el abuso en el precio y el robo en el cambio. Pero al final del día Daniel regresaba a Chamula con su botella de aceite guapo que le permitiría hablar con Santa Margarita. Aguardó a hincarse a los pies de su patrona para destaparla. El sabor era desagradable y fuerte. Los efectos muy parecidos a los del alcohol. Bajo el influjo de la droga, Daniel comenzó a sentir que todo giraba a su alrededor. Un humor festivo iba apoderándose de él. Reía desatinadamente considerando ahora falsos, remotos y sin consistencia los peligros que lo amenazaban. Se burlaba de todos porque se sentía más fuerte que ninguno y joven y libre y feliz. Allá, en la nebulosa que rodeaba a Santa Margarita, creía adivinar un guiño cómplice que lo enloquecía aún más. Shao reía también, desde lejos, pero no todos hallaron el espectáculo igualmente divertido. Los martomas censuraban que uno de ellos violara las costumbres y se entregase a una embriaguez solitaria y sin motivo, mancillando así la dignidad de su cargo y el respeto debido a la Iglesia. Al día siguiente los sentidos de Daniel Castellanos Lampoy estaban tan embotados que no advirtió la atmósfera hostil que ya lo rodeaba. A la tercera vez que se intoxicó con el licor milagroso, los martomas, reunidos en conciliábulo, acordaron despojar de sus responsabilidades a aquella ancianidad sin decoro y arrojarla afrentosamente del templo. Shao no pudo hacer nada para interponerse, y Daniel durmió su última borrachera a campo raso. Una inconsciencia piadosa lo envolvía. Durante algunas horas más el miedo no le enfriaría las entrañas, no le haría huir sin rumbo, de un perseguidor desconocido y de un destino inexorable.